más a su espacio Conversemos, un espacio en donde tendremos una tertulia con todos estos profesionales que van a conversar con nosotros de temas interesantísimos, temas en salud, temas de derecho, temas de actualidad, temas sociales, en fin, esa amplia gama de temas que usted nos puede sugerir a través de nuestro Facebook Conversemos y Procimeca. El día de hoy vamos a tocar un tema que ha sido muy relevante por una causa muy importante. Nuestro país se está convirtiendo en un país longevo. Entonces, ¿cuál es el cuidado que tenemos que darle a estas personas adultas mayores? Para esto vamos a conversar en esta oportunidad con la doctora Marcela Selva Mora. Ella es doctora en fisioterapia y rehabilitación. La doctora Mora posee un centro privado de fisioterapia y rehabilitación ubicado en San Antonio de Desamparados, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias a vos por la invitación, un gusto estar acá. Gracias, doctora. Vamos a ver, como mencionábamos, nuestro país se está volviendo un país longevo. Las estadísticas dicen que ahora hay más adultos mayores que lo que había anteriormente y el crecimiento de la natalidad ha disminuido un poco en comparación. Entonces tenemos que tener mayor cuidado con nuestros adultos mayores en la casa, bueno, y nosotros mismos que vamos enrutados a ser adultos mayores. Debido a esto surge lo que es la fisioterapia geriátrica. Explíquenos un poco qué es la fisioterapia geriátrica. Ok, primero tenemos que entender qué es el envejecimiento. Okay. El envejecimiento es un proceso que se da en la que van disminuyendo todas nuestras capacidades, nuestros sentidos, hay cambios físicos, morfológicos, psicológicos, que es consecuencia de la edad con el paso del tiempo. La fisioterapia en geriatría es la que va aplicada al adulto mayor, usualmente en adulto mayor sano, que ocurre cuando hubo un proceso, ya sea por enfermedad o por un agente externo, un accidente, una fractura, una caída, y requieren de nuestros servicios. Ok, doctora, ¿y por qué fisioterapia geriátrica y no ejercicios? Muy simple, porque para hacer fisioterapia o programar un ejercicio necesitamos evaluar. Tenemos que evaluar, ver cómo es su marcha, si arrastra los pies, si los levanta bien, si pierde un poquito el equilibrio, ver su marcha, analizar también su entorno. Entonces no es simplemente programar un ejercicio por programar, sino es darle de manera integral un abordaje que cubra desde la casa hasta la persona misma. ¿A qué edad es recomendable iniciar con este tipo de rehabilitación, este tipo de terapias? Es aconsejable en el momento que usted empieza a perder sus capacidades, que empieza a partir de los 30 años el proceso de envejecimiento. A partir de los 30 hay un 1% de disminución de la masa muscular y de todos los demás, los sistemas del cuerpo se lentecen. A partir de ahí es cuando deberíamos ya de empezar a hacer más ejercicio, a preocuparnos más por nuestra alimentación. A partir de cuando ya vamos viendo nuestras capacidades disminuidas, ahí empieza la terapia. Muy interesante eso que usted decía, doctora, porque cuando ya cumplimos 30, empezamos a decir, ya no puedo hacer igual ejercicio, ya me duelen las rodillas, ya me duelen los brazos, ya me duelen los tobillos. Y hay partes del cuerpo a los que le restamos importancia o atención. Por ejemplo, lo que es la parte de los tobillos. Nunca nos preocupamos por los tobillos, digamos, y es el que lleva el peso de nuestro cuerpo entero, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a sentir esas molestias, es cuando debemos acudir a terapia y rehabilitación o tenemos que tener un previo. Ideal sería que en el momento que empezás a sentir un dolor, a partir de ahí es cuando digas, ok, voy a atenderme ese dolor. Te atendés el dolor porque con qué calidad de vida vas a llegar a adulto mayor si empezás con un dolorcito en el tobillo. Después de ese dolor del tobillo puedes subir a la rodilla. Después, ay, me está doliendo también la rodilla. Después empiezan los dolores en cadera. Entonces, antes de que se vaya desencadenando un proceso mayor, a partir de ahí es cuando deberíamos de asistir a terapia, tener una rehabilitación adecuada de la estructura que nos duele y a partir de ahí pues seguir con una calidad de vida adecuada para cuando llegue el proceso de envejecimiento no nos vaya a topar con una condición de vida un poco complicada. Es muy importante también lo que usted decía, doctora, porque entendemos a veces que el adulto mayor o el envejecimiento es después de los 50. Ya empezamos a volvernos viejitos después de los 50. Ya soy adulto mayor cuando tengo 65 o 62 años en el caso de las mujeres, ¿verdad? Que es cuando sale el carnet de ciudadano de oro, ¿verdad? Exactamente. Pero no tenemos el cuidado de los 30.
¿verdad? Decimos, no, todavía estoy Usualmente. en la flor de la juventud, no me pasa nada. Y hacemos loco, ¿verdad? Exacto. Usualmente vos escuchas, más que todo aquí en el país, donde dicen, ah, no, adulto mayor es en el momento que me dan el carnet para que no pueda, para pagar Pagar en gratis el los bus. buses. Ahí es cuando vos decís, ay, mira, ya ahora sí soy adulto mayor. Y realmente no, a partir de los 30 que empieza el envejecimiento del cuerpo es cuando realmente debemos de preocuparnos más por nuestra salud y nuestra calidad de vida. Se hace una, tal vez no comparación, sino un enlace entre lo que es la fisioterapia, la rehabilitación y la alimentación. Exactamente, es muy importante que haya un complemento, porque tiene que haber un equilibrio. No solo somos ejercicio, además del ejercicio tenemos que tener una buena alimentación para tener un buen estado corporal. Entonces tienen que ir de la mano. En realidad son varios profesionales que hay que intervenir, la parte de nutrición, la parte de medicina, pues ver que todos nuestros sistemas, el colesterol, todo lo demás esté adecuado, para que cuando ya llegue la parte de la rehabilitación esté en óptimas condiciones. ¿Y cuáles son esas actividades que se pueden utilizar en la fisioterapia geriátrica o que se pueden realizar? Tiene una amplia gama, es muy variado, y con el adulto mayor se cree o está el mito de que como es adulto mayor es frágil, no podemos No hacer se tal puede. cosa, no se puede tocar. Y realmente no, es muy variada la gama. Puedes utilizar desde ejercicios, no de cardio muy fuerte, pero sí un poquito de caminata. Hay adultos mayores que inclusive todavía corren. Todo eso, la capacidad máxima que tengan se aprovecha. A partir de ahí es cuando instalamos el paso a seguir sobre qué tipo de terapia se va a llevar. Pero incluso también está la parte eléctrica, que es la electroterapia que se aplica cuando hay alguna lesión. También está la parte de la termoterapia, que es aplicación de calor. Son múltiples técnicas que utilizamos para rehabilitar a un adulto mayor. Es interesante y a la vez gracioso porque cuando escuchamos hablar de adulto mayor pensamos que tiene que ser masajes, ¿verdad? Porque la persona no, como decía usted, tenemos esa idea de que ya el adulto mayor no puede, ¿verdad? Y ahorita usted mencionaba que corren, que caminan, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos tratar ese tema? Porque muchas veces tendemos a decirle a nuestros adultos mayores en la casa, no abuelito o no papá, no haga eso porque usted ya está viejito y no puede. Entonces, ¿cómo abarcamos eso para ayudar a nuestros adultos mayores a sentirse útiles, a sentirse provechosos y a que ellos, su cuerpo, su mecanismo siga funcionando adecuadamente? Una parte importante, primero, que la parte de la sobreprotección familiar, los familiares entiendan que no son unas personas que están hechas un puñito en la cama que no se pueden mover. Entonces, súper importante recalcarle a la persona que es una persona funcional que todavía tiene mucho por qué dar, indistintamente de sus capacidades. Si es una persona en cama por X patología, todavía se puede hacer ejercicios en cama, podemos hacer movilizaciones, la utilización de pesas, dependiendo de su estado, pero sí hay que tratar mucho con la familia ese aspecto de que la persona mayor no es una persona inútil. Una persona mayor es una persona con mucha vitalidad, unos más que otros, pero hay que aprovechar esa vitalidad que tienen y explotarla al máximo. Con esos que no tienen tanta vitalidad, ¿qué ejercicios se puede practicar? Hay varias técnicas, podemos utilizar, nosotros tenemos unas bandas elásticas, se pueden utilizar esas bandas elásticas, un poquito de pesas. Tenemos dos técnicas que se llaman ejercicios pasivos y ejercicios activos. Los pasivos es en las que nosotros ayudamos a las personas y los activos es en las que la persona lo hace por sí mismo. Entonces podemos hacer una combinación. Nosotros le hacemos algún movimiento, le decimos, repita el movimiento que yo le acabo de hacer. Entonces ella por sí solo se va a sentir útil porque está viendo que él mismo se está moviendo. Entonces es una combinación de lo que él tiene más lo que yo le puedo ayudar, hacemos una fusión. Ok, también podemos recalcar un poco lo que es la movilidad. ¿Cuáles son esas causas más comunes de pérdida de capacidades funcionales en la persona adulta mayor que los lleve a tener que hacer terapias con ayuda, ¿verdad? Por así decirlo. La primera causa aquí en Costa Rica son las caídas. Es lo más común por lo que produce una fractura. La causa más común de fracturas en Costa Rica es la fractura de cadera. Sin embargo, hay otro tipo de fracturas que se pueden dar. También por quemaduras, está en la parte de las úlceras que también se les hace. También cuando tienen enfermedades crónicas, por ejemplo una diabetes. Cuando hay una diabetes, la persona tiene sus capacidades más disminuidas, por lo que hay que tener un poquito más de cuidado. Entonces, esa persona con diabetes va a enlentecer sus funciones, entonces es una causa
también de que la persona disminuya o sea una causa de incapacidad para realizar el ejercicio. El ejercicio. Y en ese caso, ¿cuáles recomiendan ustedes? Cuando es, por ejemplo, que está con una diabetes, si la persona está bien, que no haya ninguna herida, se puede realizar una terapia normal, solo que dando periodos más prolongados de pausa, teniendo ahí un chocolatillo por aquello que se le baje un poco el azúcar, sí. tener más, como hacerlo más leve, no tan forzado para que la persona no se vaya a cansar. Ok, amigos, y recordarles a ustedes de que CIPROSIMECA, el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social, está para todos ustedes, profesionales en ciencias médicas, que quieran pertenecer a este sindicato. ¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a CIPROSIMECA? Ventajas hay muchas. Les voy a contar unas cuantas para que vean. Primero, es el único sindicato que acoge a los 5 grupos de profesionales: médicos, microbiólogos, odontólogos, psicólogos y farmacéuticos. Cuenta con un experimentado departamento legal y un experimentado departamento en malpraxis. Además, afiliarse es muy fácil. Solo tiene que estar cursando el último año de su carrera y para afiliarse puede ingresar a nuestro sitio web www.ciprosimeca.com. En la ventanita de afiliación, ahí se afilia en línea rápidamente. O bien puede llamar al 2257-0150, digitar el 3, que es del departamento de afiliación, y se afilia a nuestro sindicato. Así que ya sabe, amigo y amiga profesional en ciencia médica, afíliese a CIPROSIMECA. Es muy fácil y va a tener muchas ventajas. Y nosotros continuamos hablando con la doctora Marcela Mora. Ella es doctora en fisioterapia y en rehabilitación, y estamos hablando de lo que es la fisioterapia y la rehabilitación en personas adultas mayores. Ahorita hablábamos un poco de lo que eran los ejercicios con las personas adultas mayores. Ahora, doctora, ¿cuál es la diferencia entre inactividad o inmovilidad? La inactividad se da muchas veces porque la persona no quiere, simplemente por diversos factores como temores o una enfermedad crónica que vengan arrastrando. Y ya la inmovilidad fue porque hubo una discapacidad o una patología que la persona perdió su movilidad, entonces permanece en cama o en silla de ruedas. En ese caso, ¿qué tipo de terapia se utilizan? Para ambos casos, pongamos 1 o 2 ejemplos en ambos casos. Ok, cuando es inactividad, la caminata sería una buena opción. 1000 veces mejor si van acompañados. En el caso cuando van con el terapeuta, pues nos ponemos unas tenis y nos vamos a caminar igual con el adulto mayor. Hacen ejercicio. Hacemos ejercicio los dos, es compartido. Por eso es que los fisioterapeutas son tan delgaditos. Ese es el secreto que tenemos, el hacer ejercicio con los pacientes. Compartido, eso es lo que nos bien. mantiene. Pues entonces, acompañarlos, una caminata corta, nada exhaustiva. Hacemos esa caminata con ellos, podemos hacer ejercicios de respiración, es muy importante en ellos. Podemos utilizar balones, ligas, pesas, todo acoplado a la persona. En el caso de que sea una persona que sea en el caso inactiva, cuando ya es por inmovilidad, pues ya si está en silla de ruedas, hay una amplia variedad de ejercicios, desde que levante sus piernas hasta que ponerle pesas en los tobillos, empezar a que nos tiren balones, con ligas. Hay una amplia gama que se puede utilizar, por lo que no tienen excusa para decir que no pueden o que no hay una opción para ellos. Ahora, podríamos decir, bueno, una persona que está inmóvil, en una silla de ruedas, ¿qué ventaja le puede tener la rehabilitación? Tiene muchas. La más importante sería, para mí, la parte de que no pierda su funcionalidad, porque una persona en silla de ruedas con el tiempo ya uno empieza a ver que sus rodillas ya no se mueven, como que tiemblan más, se les hacen úlceras, que eso es una causa pues una consecuencia muy fea de estar tanto en silla de ruedas, porque se les hacen úlceras muy severas. Entonces, la movilidad, el ejercicio, el ponerlos de pie, pequeñas descargas de peso, hace que la úlcera o se vaya aliviando un poco, aparte de otros tratamientos adicionales que se le da a la úlcera, y también para que las articulaciones no se vayan a poner duras, porque de tanto estar sentados o en una misma posición, las articulaciones no se lubrican. Entonces, al no lubricarse es cuando se ponen, como que se entiezan. Se entiezan. ¿Cuáles son cuidados que pueden tener en la casa, propiamente? Básico, los suelos antideslizantes, para que ellos no vayan a sufrir accidentes, que tengan barandas, que haya siempre una supervisión sobre ellos también,
ya sea que estén en cama, en silla de ruedas o que se valgan por sí solos, siempre es bueno. Si se está cocinando, como fijarse en qué está haciendo, que esté bien. Igualmente, si usted ve que ya empieza como a encorvarse un poquito, a disminuir un poco, recurrir a un profesional en fisioterapia para que le ayude un poco a que su movilidad no la vaya perdiendo y su cambio de postura sea pues la adecuada a su edad. ¿Cuánto tiempo es recomendable hacer los ejercicios o las rehabilitaciones? ¿Semanalmente, quincenalmente? ¿Cuál es el periodo más favorable para ellos? Depende de la condición de la persona, lo ideal es semanalmente, porque si no van a terapia es muy poco probable que por sí solos hagan las cosas. Sí. Entonces, ideal por lo menos una vez a la semana, unas cuantas amenacillas por ahí de que haga los ejercicios entre semana, porque si no a la semana siguiente se le carga un poquito más de trabajo. Entonces es como darles un empujoncito, semanal sería ideal. ¿Y ellos hacen estos ejercicios en compañía? Casi siempre los hacen solos, muy pocas veces, a menos que estén en silla de ruedas y les mandes algo específico como pesas o ligas, ahí sí está la familia, un hijo, un nieto supervisando, pero la mayoría de las veces son ellos las que los hacen solos. ¿Y en grupo con otros adultos mayores? Hay grupos, nosotros tenemos grupos, aquí en Costa Rica hay bastantes grupos, hay unos que se llaman Corazones de Oro, hay otros que se llaman Póngale Vida a los Años, entonces todos esos grupos son muy aprovechables, que entre ellos se comentan sus historias y sus cosas, además de la terapia de hablar, tienen la terapia física. Física, así que el apoyo es muy importante, ¿verdad? Importante. Porque no se sienten solos, se sienten acompañados y están en un grupo al cual pertenecen por edad y por una serie de factores, exactamente, se identifican. Ahora, ¿qué les podemos prohibir o permitir hacer? Porque puede ser que alguno diga, no, yo me siento en la capacidad de ir a bailar zumba 3 veces a la semana, pero no es así. Entonces, como para no hacerlos ver de que no pueden realizar alguna función, entonces, ¿qué le podemos permitir o qué les podemos prohibir? En ese caso sería como darles pautas. Que si quiere, por ejemplo, el ejemplo de la zumba, si quiere ir a zumba, va solo una vez por semana. Y así como va una vez por semana, tiene que descansar. O pasa todo el día descansando o va a su bailecito y ya luego cuando regresa descansa. También siempre es como darles, no quitarles, sino es condicionarles para que ellos no sientan de que me lo está prohibiendo. Entonces, como me lo está prohibiendo, lo voy a hacer. Porque el adulto mayor vuelve a ser un niño. Sí, correcto. Entonces, al ser un niño, también hay que ponerle límites. Entonces, es establecerle los límites. Tal vez no prohibirlo, pero sí decirle hasta aquí de manera condicionada. Para que ellos también vean de que no soy un inútil, pero también tengo mis limitaciones por mi edad. Entonces es como un juego. Y es bueno que bailen, a muchos les gusta bailar. Para mí les da vida, para mí el baile les da vida, al igual que la natación, sus manualidades, que puede ser algo pasivo, pero para ellos es el jugar bingo, es otra cosa que les encanta. Son actividades pasivas, pero los relaja, los despeja y los hace sentirse útiles y acompañados con sus compañeros de viaje. Si en la casa quisieran tener algún espacio en donde ellos pudieran realizar sus propios ejercicios o los familiares quisieran comprarles máquinas, etcétera, ¿qué es lo más recomendable que tengan? Máquinas no me parece que sea lo mejor, porque a menos que el adulto mayor esté en una óptima condición, pero la mayoría de las máquinas tienen sus implicaciones. Sí. Además que hay que haber supervisión de que lo estén haciendo bien. Ideal sería que tengan un balón de los que venden en cualquier supermercado, una bolita, pueden ya sea las grandes para que la empiecen a rebotar, la tajen, para que hagan presiones entre las piernas, las compriman, pesitas de las que venden en supermercados también, que se las pongan en las muñecas, se hagan ejercicios de levantar los brazos, también las pesas de los tobillos también, pueden ser eso, las ligas que también las venden en los supermercados, tienen opciones porque en los supermercados venden de todo. De todo, sí. Y es lo óptimo para ellos. ¿Y las pesas, cuál kilo es el más recomendable? Hay de medio kilo, todo depende de la condición de la persona mayor, porque no podemos decir a usted le va tanto si no tenemos el ejemplo, pero siempre se tiene que empezar desde lo más liviano hasta lo que la persona pueda tolerar, que usualmente en un adulto mayor lo máximo pueden ser 5 kilos, lo máximo que se puede hacer, usualmente en varones, en mujeres 1 kilo. En menos. Exactamente, las mujeres no es que aguanten menos, pero sí son como un poco más delicadas que el varón aguanta más. Aguanta un poquito más. Ahora, doctora, otra consulta, con relación a propiamente lo que es el ejercicio como tal.
porque una cosa es la rehabilitación y otra cosa es el ejercicio. Adultos mayores que están acostumbrados a correr toda su vida. Entonces, antes de llegar a la rehabilitación, ¿les practican algún examen médico? Sería genial que se los practiquen desde medicina general, que les vean la parte del colesterol, los triglicéridos, si pueden hacerse de ácido úrico, también la parte de la densitometría ósea es súper importante para ver que no haya un proceso de osteoporosis. Esas son las prevenciones que se tienen que tener, aunque haya corrido toda su vida, la parte de la densitometría ósea es muy básica para ver si empezó su proceso de osteoporosis, si hay por ahí alguna disfunción o algo que hay que tomar en cuenta para que hagan un alto o para que vayan disminuyendo. No llegan con ustedes con un dictamen médico. No es necesario. No en es ocasiones necesario. llegan con el dictamen o una referencia, sin embargo no es necesario. Usualmente llegan por prevención o llegan ya porque tienen una molestia, Usualmente porque ya tienen la molestia. como buenos ticos. Exactamente. Es muy poco probable que alguno llegue, mira, vengo a que me digas qué tengo mal para ver si puedo seguir con mi vida. Es muy poco probable. Sí hay casos, pero son muy escasos. Sí. Usualmente es porque ya tuvieron una lesión en la rodilla o vienen y me dicen, me está sonando todo, así que ve a ver qué tengo. Ve a ver qué todo lo que tengo allá adentro está sonando. Está qué sonando bien. porque se me averió algo. Entonces tenés que revisar qué es lo que, hacer un análisis de todo para ver qué es eso que está sonando. Igual, ahora que hablábamos esto, que es muy curioso porque así somos los ticos, ¿verdad? Vamos, no tenemos una calidad de vida de salud preventiva. Siempre es cuando ya algo me duele, voy a emergencias. Cuando ya no puedo caminar, voy a emergencias. Cuando ya tengo la rodilla inflada, voy al fisioterapeuta, ¿verdad? Entonces, eso desde el punto de vista que es parte de nuestra idiosincrasia, por llamarlo de un modo. Pero ustedes sí llegan un momento en el que ustedes dicen, no, necesitamos que acudan al médico. Ya cuando el estado se agravó, por ejemplo, lo estás empezando a tratar y no estás viendo una mejoría, y adicional se están presentando otro tipo de síntomas. Por ejemplo, vienen con un dolor en la rodilla, luego del dolor en la rodilla empiezan, tengo como mucho calambre, se me están poniendo las piernas como manchaditas, que parezco un dálmata, que es lo común que te digan, que parezco como un dálmata, además se me están poniendo como morada, los dedos se me ponen fríos. Ahí ya es hora de que no es nuestro campo, ya es hora de referirlo usualmente a un vascular periférico para que ellos sean los que hagan la evaluación. O adicional, que llegan con otro dolor y están presentando otro tipo de síntomas. Por ejemplo, se presenta un dolor a nivel de riñones, que ya vos ves que no es muscular, ahí cada uno está en su campo, ya cuando no compete a fisioterapia, lo hacemos referente. Exactamente. ¿Y ustedes recomiendan la alimentación o trabajan en conjunto con el nutricionista? Nosotros podemos dar ciertas pautas, pero eso meramente le compete al nutricionista porque ellos son los encargados especializados en ese campo. Cuando el familiar llega, ¿verdad? Tal vez con el adulto mayor, para que lo valoren, para que le remitan a rehabilitación, etcétera, se trabaja en conjunto con la familia. ¿Cuál es el apoyo o el conjunto familiar que deben de tener en ese momento? Es un complemento, sin embargo, al familiar sí sería óptimo entrevistarlo aparte del adulto mayor, porque vas a encontrar respuestas diferentes. El familiar te va a decir, es que aquí, allá, por acá, y te va a dar todo el historial, real o no, pero tenés que tener los dos puntos de vista. A partir de que ya tenés los dos puntos de vista, haces un criterio y tratás a la persona en base a las dos cosas que escuchaste, más la evaluación que claramente nosotros realizamos. Sí, porque puede ser que el adulto mayor diga, es que yo sí puedo, y efectivamente puede, y el familiar, no, es que él no puede. Exactamente. Entonces está como ese temor, ¿verdad? De que no quiero que se me vaya a lastimar, no quiero que se me vaya a caer, no quiero que se me vaya a golpear, ¿verdad? Entonces, exactamente. O si no te dicen, no, es que el adulto mayor te dice, yo me puedo agachar muy bien. Y el familiar te dice, se agarra de la silla, de la mesa, de la caja para poderse agachar. Entonces tenés que escuchar las dos versiones, sí. Hacer la evaluación y tomar ahí un criterio. O se puede agachar muy bien, el asunto es levantarse. Exactamente. Porque a todos en algún momento nos pasa que nos agachamos de maravilla y ahí quedamos. Y ahí quedamos. Exactamente. Bueno, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. En este programa, un tema muy interesante, que tiene muchas dudas, ¿verdad? Tiene muchos mitos también, ¿verdad? Con relación al trato que se le tiene que tener al adulto mayor, claro. Y con relación a algo que a mí me llamó mucho la atención que usted decía, empezamos a partir de los 30.
Exactamente. No cuando nos den el carnet para pagar, para pasar gratis en el bus. Exacto, eso es lo importante, saber que todos vamos a llegar ahí y que óptimo tener una calidad de vida a partir de los 30, preocuparnos por si hay un dolorcito por ahí, atenderlo y no dejarlo porque todos vamos para adultos, entonces necesitamos Empezar a atenderlo. tratarnos ya. Exactamente. Bueno, y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta tarde en el programa Conversemos, hablando de la fisioterapia geriátrica. Recuerden que los esperamos el próximo miércoles, 6:30 de la tarde. Pásenla bien y tenemos una cita en una semana. Buenas tardes.